Capítulo 29. Cuanto más conocía a los habitantes de Moor House, más me agradaban. En pocos días recuperé fuerzas suficientes para estar todo el día levantada y salir a dar un paseo alguna vez. Me unía a Diana y Mary en todas sus actividades. Conversaba con ellas tanto como querían y las ayudaba en todo lo que me permitía. Entonces encontré un placer reconfortante en esta relación, de un tipo desconocido anteriormente por mí. Un placer que residía en una comunión de gustos, sentimientos y principios. Me gustaba leer los mismos libros que a ellas, disfrutaba de las mismas cosas que ellas y reverenciaba todo lo que ellas aprobaban. Amaban su casita recóndita. Yo también veía un encanto inmenso y duradero en el viejo edificio pequeño y gris, con sus techos bajos, las celosías de sus ventanas, sus muros desgastados, su paseo de abetos zarandeados por los vientos de la montaña, su jardín repleto de tejos y acebos, donde no prosperaban otras flores que las más robustas. Les encantaban los páramos morados de brezo que rodeaban su casa y el valle profundo al final del sendero gigarroso. Este valle daba vueltas entre bancos de helechos y los campos más agrestes que jamás rodearon un páramo desierto, donde pastaba un rebaño de ovejas grises con sus corderos de cara manchada de musgo. A ellos les encantaba este paisaje con el entusiasmo del afecto profundo. Yo comprendía el sentimiento y compartía su fuerza y su sinceridad. Podía apreciar la fascinación del lugar. Sentía la bendición de su soledad y disfrutaba de las líneas ondulantes y los colores con los que teñían los cerros, y las cañadas del musgo, las camámpulas, la turba cuajada de florecillas, los helechos brillantes y los riscos de granito. Estos detalles me proporcionaban a mí tantos placeres puros y dulces como a ellas. El viento furioso y la brisa suave, los días tormentosos y los apacibles, las autoras y los ocasos, las noches de luna y las nubladas adquirieron para mí el mismo atractivo que para ellas. Me envolvieron en el mismo hechizo que a ellas. Dentro de casa nos llevábamos igualmente bien. Eran más cultas y leídas que yo, pero seguí con entusiasmo el camino de aprendizaje que hollaran antes que yo. Devoraban los libros que me prestaban, y con gran satisfacción discutía con ellos por la noche sobre lo que había leído durante el día. Coincidíamos a la perfección en ideas, opiniones y gustos. Si alguien destacaba de las tres era Diana. Físicamente me superaba con creces. Era guapa y vigorosa, en su energía natural. Había una abundancia de vitalidad y una seguridad de ánimo que me maravillaban y me resultaban incomprensibles a un tiempo. Yo podía hablar un rato al inicio de la tarde, pero después de la primera efusión de viveza y fluidez, me contentaba con quedarme sentada en un escabel a los pies de Diana, con la cabeza apoyada en sus rodillas, y escucharlas a ella y a Mary alternarse ahondando en temas que yo apenas había rozado. Diana se ofreció a enseñarme alemán. Me gustaba estudiar con ella y me di cuenta de que el papel de profesora le gustaba y le cuadraba, mientras que a mí no me gustaba ni cuadraba menos el de alumna. Se complementaban nuestras naturalezas y el resultado era un cariño mutuo del tipo más sólido. Descubrieron que sabía dibujar e inmediatamente pusieron a mi disposición sus lápices y acuarelas. Mi habilidad, en este único punto mayor que la suya, la sorprendió y deleitó. Mary solía sentarse a mirarme durante horas seguidas. Quiso que le diera clases y resultó ser una alumna dócil, inteligente y aventajada. Con estas ocupaciones y diversiones compartidas, los días pasaban como si fueran horas y las semanas como si fueran días. En cuanto al señor John, la intimidad que nació con tanta naturalidad y tan aprisa entre sus hermanas y yo no se extendió a él. Un motivo de la distancia que aún existía entre nosotros era el hecho de que pasaba poco tiempo en casa. Parece que dedicaba gran parte de su tiempo a visitar a los pobres y los enfermos entre los feligreses dispersos de su parroquia. Nada parecía disuadirle de hacer esas visitas pastorales, cuando acababa sus estudios matutinos. Con buen o mal tiempo, cogía el sombrero y seguido de Carlo, el viejo perdiguero de su padre, emprendía su misión.
si de amor o de deber no sabría decir. A veces, si hacía muy mal día, sus hermanas lo amonestaban. En estos casos, él contestaba con una sonrisa extraña, solemne más que alegre. Si permitiera que una ráfaga de viento o un chaparrón me apartase de estas sencillas tareas, ¿cómo me prepararía tal dejadez para la vida futura que me proponga adoptar? Diana y Mary solían responder a esta pregunta con un suspiro y unos minutos de meditación sombría. Además de sus frecuentes ausencias, existía otra cosa que me impedía entablar amistad con él: su naturaleza reservada, abstraída e incluso recelosa. Aunque era escrupuloso en el desempeño de su función solemne e intachable en su vida y costumbres, parecía carecer de la serenidad mental y la felicidad íntima que deberían ser la recompensa de todo buen cristiano y filántropo. A menudo, por las tardes, sentado junto a la ventana ante su escritorio lleno de papeles, dejaba de leer o escribir y apoyaba la barbilla en la mano para entregarse a cavilaciones de no sé qué tipo, pero por el brillo de sus ojos dilatados, deducía que eran perturbadoras y emocionantes. Creo, asimismo, que la naturaleza no era para él el compendio de goces que suponía para sus hermanas. Una sola vez en mi presencia expresó su apreciación por el tosco encanto de las colinas y su afecto innato por el tejado oscuro y los muros encalados de su hogar. Pero había más melancolía que placer en su tono y sus palabras. Nunca paseaba por los páramos para buscar su silencio, ni para sosegar o para disfrutar de las mil delicias pacíficas que ofrecían. Como era tan poco comunicativo, pasó algún tiempo antes de que pudiera calibrar su inteligencia. Tuve el primer indicio de su índole cuando lo oí predicar en su propia iglesia en Morton. Quisiera ser capaz de escribir aquel sermón, pero está más allá de mis posibilidades. Ni siquiera soy capaz de expresar el efecto que produjo en mí. Empezó tranquilo, y de hecho, siguió tranquilo hasta el final, en lo que se refiere a la declamación y la modulación. Pero un fervor sincero a la vez que controlado se infiltró en su timbre claro, incitándole al uso de un lenguaje vigoroso. Creció con una fuerza comprimida, condensada y refrenada. El poder del predicador agitaba el corazón y estimulaba la mente, pero no conmovía. Había una extraña amargura en todo el sermón, una ausencia de ternura reconfortante y frecuentes alusiones severas a las doctrinas calvinistas. La elección, la predestinación y la reprobación, y cada referencia a estos puntos parecía una sentencia de condenación eterna. Al acabar, en lugar de sentirme mejor, más serena y elevada por su discurso, experimenté una tristeza indescriptible, porque me parecía a mí, y no sé si a los demás, que la elocuencia que había oído nacía de una profundidad marcada por los turbios pozos de la desilusión, donde coexistían los penosos impulsos de anhelos sin saciar y aspiraciones inquietantes. Estaba segura de que St. John Rivers, intachable, concienzudo y escrupuloso como era, todavía no había encontrado la paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia, ni estaba más cerca de encontrarla que yo, con mis atormentadoras penas ocultas por el ídolo roto y el paraíso perdido, de las que no he hecho mención últimamente, pero que me obsesionaban y torturaban sin piedad. Mientras tanto, había transcurrido un mes. Diana y Mary se marcharían pronto de Moor House para regresar a las vidas muy diferentes que las esperaban como institutrices en una gran ciudad de moda del sur de Inglaterra. Cada una desempeñaba sus funciones con una familia cuyos miembros acaudalados y orgullosos las consideraban humildes servidoras. No conocían ninguna de sus habilidades naturales y solo apreciaban sus talentos adquiridos de la misma manera que apreciaban la destreza de sus cocineras o el buen gusto de sus doncellas. El señor St. John aún no me había dicho nada del empleo que había prometido procurarme, pero era evidente que yo debía buscar algún tipo de ocupación. Una mañana, encontrándome a solas con él en el salón, osé acercarme al hueco de la ventana donde formaban una especie de estudio su mesa, su silla y su escritorio, para hablar con él, sin saber muy bien cómo formular mi pregunta, pues siempre es difícil romper el hielo con las personas tan reservadas cuando me ahorró la molestia, iniciando él mismo la conversación. Levantó la vista cuando me aproximé.
¿Tiene algo que preguntarme? Sí, quiero saber si se ha enterado de algún empleo que pueda emprender. Encontré algo hace 3 semanas, pero como se le veía contenta y era útil aquí, pues mis hermanas le tenían cariño y su compañía les proporcionaba mucho placer, no me pareció oportuno interrumpir su bienestar mutuo, hasta que la marcha inminente de ellas hiciera necesaria la suya. ¿Se marchan dentro de 3 días? Sí, y cuando se vayan, yo regresaré a la rectoría de Morton, acompañado de Hannah, y esta casa quedará cerrada. Esperé unos momentos a que siguiera con el tema que había sacado, pero parecía haber emprendido otro hilo de reflexión, pues su aspecto delataba una abstracción del asunto que tratábamos, que me era necesariamente de tanto interés que se lo recordé. ¿Cuál es el empleo que ha tenido pensado, señor Rivers? Espero que la demora no haya aumentado la dificultad de conseguirlo. No, porque es un empleo que depende solo de mí ofrecerlo y de usted aceptarlo. Hizo una nueva pausa, como si no quisiera continuar. Empecé a impacientarme. Hice un gesto de inquietud y le dediqué una mirada ávida y exigente, lo que le transmitió mejor y con menos esfuerzo que las palabras de ansiedad que sentía. No tenga prisa por enterarse, dijo. Le diré con franqueza que no tengo nada adecuado ni beneficioso que proponer. Antes de que me explique, le ruego que me recuerde que le dije que, si la ayudaba, sería como un ciego ayuda a un cojo. Soy pobre. Después de pagar las deudas de mi padre, todo el patrimonio que me quede será esta granja ruinosa con los abetos en la parte de atrás y el árido campo pantanoso, los tejos y los abetos en la parte de delante. Soy modesto. Rivers es un apellido antiguo, pero de los 3 descendientes de la familia, 2 se ganan el pan trabajando para extraños y el tercero se considera un extranjero en su propio país, no solo en vida, sino también en la muerte. Pero se juzga afortunado con su suerte y solo anhela el día en que le llegue la cruz que lo separe de las ataduras de la carne, cuando la cabeza de la iglesia militante, en la que es un miembro humilde, le ordene: «Levántate y sígueme». San John dijo estas palabras del mismo modo que pronunciaba sus sermones, con voz grave y baja, rostro pálido y mirada reluciente. Prosiguió: «Y como yo soy pobre y modesto, no le puedo ofrecer sino un servicio pobre y modesto. Incluso usted puede pensar que es degradante, porque observo que está acostumbrada a una vida que el mundo llama refinada. Sus gustos son exquisitos y ha vivido en compañía de personas cultas, pero yo no considero degradante ningún servicio que mejore nuestra raza. Considero cuanto más árido el suelo que debe arar el abrigo cristiano, cuanta menos recompensa reciba, mayor es el honor. Su destino en tales circunstancias es el del pionero, y los primeros pioneros del Evangelio fueron los apóstoles, cuyo capitán fue el mismísimo Jesús, el Redentor. Bien, dije cuando volvió a detenerse. Prosiga. Me miró antes de continuar, dando la impresión de leer con calma en mi semblante, como si sus rasgos y líneas fueran las letras de una página. En las reflexiones que hizo a continuación, expresó en parte las conclusiones de este escrutinio. Creo que aceptará usted el puesto que le ofrezco, dijo, y lo ocupará durante un tiempo, aunque no para siempre, como tampoco yo podría limitarme para siempre al confinamiento de ser el párroco de un lugar recóndito y tranquilo de la campiña inglesa. En su naturaleza, observo un elemento tan incompatible con el reposo como en la mía, aunque de diferente especie. Explíquese, le insté, cuando se detuvo de nuevo. Lo haré y veré usted lo pobre, trivial y restrictiva que es mi propuesta. No me quedaré mucho tiempo en Morton, ahora que ha muerto mi padre y soy dueño de mi persona. Probablemente parta del lugar dentro de 12 meses, pero mientras esté allí, haré todo lo que esté en mi mano para mejorarlo. Cuando llegué a Morton hace 2 años no había escuela, por lo que los hijos de los pobres no tenían ninguna posibilidad de mejorarse. Inauguré una para los muchachos y ahora pretendo abrir otra para las muchachas. Con este fin, he alquilado una casa, con 2 habitaciones anexas para que viva allí la maestra, cuyo sueldo será de 30 libras anuales.
La casa ya está terminada, con gran sencillez pero adecuada, gracias a una dama, la señorita Oliver, hija única del único rico de la parroquia, el señor Oliver, dueño de una fábrica de agujas y una fundición en el valle. Esta misma señora paga la educación y la ropa de una huérfana del asilo, a cambio de que ayude a la maestra en las humildes tareas de la casa y de la escuela, ya que ésta no tendrá tiempo, por su trabajo, de hacerlo personalmente. ¿Quiere usted ser esa maestra? Me lo preguntó algo precipitadamente, como si esperase un rechazo indignado o cuando menos desdeñoso de su ofrecimiento. Al no conocer todos mis pensamientos y sentimientos, aunque adivinaba algunos, no podía saber bajo qué prisma vería yo la propuesta. Era verdaderamente modesta, pero ofrecía seguridad, algo que yo buscaba. Era un trabajo arduo, pero comparado con ser institutriz en una casa acomodada, también independiente, y el miedo de la servidumbre a los desconocidos se me clavaba en el alma como un hierro candente, no era indigno, ni indecoroso, ni mentalmente degradante. Tomé mi decisión. Le agradezco la propuesta, señor Rivers, y la acepto de todo corazón. Pero, ¿me ha comprendido? Dijo. Es una escuela rural. Sus alumnas serán muchachas pobres, hijas de jornaleros o como mucho de labradores. Solo tendrá que enseñarles a hacer calceta, coser, leer, escribir y un poco de aritmética. ¿Qué va a hacer con sus conocimientos? ¿En qué va a utilizar la mayor parte de su cerebro, sus sentimientos y sus gustos? Los guardaré hasta que me hagan falta. No se echarán a perder. Entonces, ¿sabe con lo que se enfrenta? Lo sé. Sonrió, y no con una expresión amarga o triste, sino llena de felicidad y satisfacción. ¿Y cuándo empezará a ejercer sus funciones? Mañana iré a mi casa, y si usted quiere, abriré la escuela la semana próxima. Muy bien, que así sea. Se levantó y cruzó la habitación. Se detuvo y me miró de nuevo, moviendo la cabeza. ¿Qué es lo que desaprueba usted, señor Rivers? Le pregunté. No se quedará usted mucho tiempo en Morton, desde luego. ¿Por qué? ¿Qué motivos tiene para decir eso? Lo leo en sus ojos. Delatan una naturaleza que no es capaz de mantenerse constante en la vida. No soy ambiciosa. La palabra ambiciosa lo sobresaltó. Repitió. No. ¿Qué le ha hecho pensar en la ambición? ¿Quién tiene ambición? Sé que yo la tengo, pero ¿cómo lo ha sabido? Yo hablaba por mí. Pues si no es ambiciosa, es... Hizo una pausa. ¿Qué? Iba a decir apasionada, pero usted podría malinterpretar la palabra y ofenderse. Quiero decir que la dominan de manera poderosa los afectos y las simpatías humanas. Estoy seguro de que no le agradará durante mucho tiempo pasar a solas sus horas de ocio y dedicar sus horas de trabajo a esta una tarea monótona sin ningún estímulo, de la misma manera que a mí no me agradaría. Añadió enfático. Vivir aquí, enterrado en la ciénaga, encarcelado por las montañas, contraviniendo la naturaleza que Dios me ha dado, desaprovechando los dones que me ha conferido el cielo. Se dará cuenta de que me contradigo. Yo, que he predicado la resignación a una vida humilde y justificado la vocación incluso de los leñadores y aguaderos al servicio de toda la comunidad. Yo, su ministro ordenado, casi enloquezco de inquietud. Bien, de alguna manera hay que ajustar las inclinaciones con los principios. Salió de la habitación. En aquella breve entrevista descubrí más sobre él que en todo el mes anterior. Sin embargo, aún me desconcertaba. Diana y Mary Rivers se ponían cada vez más tristes porque se aproximaba el día en que tendrían que separarse de su hermano y su casa. Ambas se esforzaban por aparentar normalidad, pero era tal la pena con la que luchaban que no pudieron dominarla ni ocultarla del todo. Diana dio a entender que esta separación sería distinta de todas las anteriores, pues probablemente, en el caso de San John, durase muchos años, quizás toda la vida. Lo sacrificará todo por las decisiones que tomó hace tantísimo tiempo, dijo.
incluso sus afectos naturales y sentimientos aún más fuertes. San John da la impresión de serenidad, Jane, pero esconde una pasión en sus entrañas. Puede que usted lo considere pacífico, pero para algunas cosas es inobservable como la muerte. Y lo peor es que mi conciencia no me permite disuadirle de su decisión, y desde luego no lo culpo por querer hacer lo que es correcto, noble y cristiano. Sin embargo, me parte el corazón, y sus bellos ojos se llenaron de lágrimas. Mary inclinó la cabeza sobre su labor. Ya hemos perdido a nuestro padre. Pronto perderemos nuestra casa y a nuestro hermano, murmuró. En ese momento ocurrió un pequeño incidente, aparentemente un acto del destino, que demostró el acierto del dicho: las desgracias nunca vienen solas, y para agravar aún más su disgusto, ilustraba la filosofía del cuento de la lechera. Pasó San John delante de la ventana leyendo una carta y después entró. Se ha muerto el tío John, dijo. Ambas hermanas se quedaron paralizadas. La noticia no pareció sorprenderlas ni afligirlas, sino más bien impresionarlas. ¿Muerto?, repitió Diana. Sí. Fijó su mirada en el rostro de su hermano. ¿Y entonces qué?, preguntó en voz baja. ¿Y entonces qué se ha muerto?, respondió con un semblante impasible como el mármol. ¿Entonces qué? Entonces nada. Lee. Echó la carta en su falda. Ella la leyó y la pasó a Mary. Mary la leyó en silencio y después la devolvió a su hermano. Se miraron los tres y sonrieron, con una sonrisa melancólica y pensativa. Por lo menos no seremos más pobres que antes, comentó Mary. Solo que hace recordar con fuerza lo que hubiera podido ser, dijo el señor Rivers, y contrasta vivamente con lo que es. Dobló la carta, la guardó en su escritorio y salió nuevamente. Durante unos minutos nadie habló. Luego se volvió hacia mí y dijo: Jane, la sorprenderemos con nuestros misterios y nos creerá duros de corazón por no conmovernos por la muerte de un pariente tan íntimo como es un tío, pero nunca lo hemos conocido. Era hermano de mi madre, y él y mi padre riñeron hace mucho tiempo. Un consejo suyo fue lo que hizo que mi padre arriesgara la mayoría de sus bienes en la especulación que le causó la ruina. Hubo recriminaciones mutuas entre ellos. Se separaron enfadados y nunca se reconciliaron. Después, mi tío se dedicó a unas empresas más rentables, y parece ser que acumuló una fortuna de unas 20,000 libras. No se casó y no tenía parientes más cercanos que nosotros, y solo un familiar del mismo grado de intimidad. Mi padre siempre alimentó la esperanza de que reparase su error legándonos sus bienes. Esta carta nos informa de que ha dejado cada penique al otro pariente, salvo 30 guineas a dividir entre San John, Diana y Mary Rivers para la compra de 3 anillos de luto. Por supuesto que tenía el derecho de hacer lo que quisiera. Sin embargo, enterarnos de esta noticia nos decepciona. Mary y yo nos hubiéramos considerado ricas con la cantidad de 1,000 libras cada una, y la misma suma le habría sido muy útil a San John, por todo el bien que le habría permitido hacer. Después de esta explicación, dejó el tema, y ni el señor Rivers ni sus hermanas volvieron a mencionarlo. Al día siguiente, salí yo de Marsh End hacia Morton. Al otro día, Diana y Mary partieron hacia el lejano. Una semana después, el señor Rivers y Hannah se dirigieron a la rectoría, y la vieja granja se quedó vacía.